Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión vamos a tejer a Freddie Mercury, que está vestido todo de blanco con una chamarrita amarilla. Entonces, va a estar sencillito, pero los detalles son los que van a estar un poquito más complicados. Vamos a necesitar fieltro negro, hilo dorado, y creo que sí tengo dorado. Veo. Vamos a necesitar también botones de 1.3 centímetros en color negro. Yo los voy a poner negros. Ok. Vamos a ocupar estambre angorita, que lo pueden utilizar, o sea, pueden utilizar cualquier tipo de estambre, nada más va a variar el tamaño. Con este estambre me va a salir más o menos entre 23 a 25 centímetros de alto. Voy a ocupar el color carne para lo que es la cara, los brazos. El color negro lo voy a ocupar para los bigotes, para el cabello y unos detallitos que llevan los tenis. El blanco para todo el traje, que es un pantalón y una playera en blanco. Este es para la suela del zapato. Es un tono como beige, bajito. Y este es el amarillo de la chamarra, ¿ok? Entonces, voy a comenzar con los brazos, pero... espérenme. Vamos a ocupar un gancho del número 3. Ahí está. Del número 3. Voy a ocupar fieltro negro. Que les decía que el hilo de bordar en dorado. Creo que sí lo tengo. Aquí está. Bueno, tengo plateado. Voy a buscar, creo que tengo dorado. Pero si no, en su defecto, le ponen fieltro amarillo. Puede ser también fieltro amarillo. Y creo que ya. Eso va a ser todo y el relleno. Entonces, voy a comenzar con los brazos. Ok, el brazo va a quedar así porque es una playerita sin mangas. Entonces, vamos a comenzar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. Todas las vueltas las voy a cerrar con un punto deslizado y las voy a subir con una cadena. Por si no lo menciono, así lo voy a hacer. Subo con una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. Cada vez que mencione lo tejo y regreso es para que le pongas pausa al video, tejas la indicación que acabo de dar. Cuando termines le das play y continuamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y cierro con un punto deslizado. En la vuelta 3 voy a tejer de la 3 a la 6 punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 3 a la 6, punto por punto. ¿Ok? En la vuelta 7 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. ¿Ok? 3 veces. Vayan rellenando para que no les cueste tanto trabajo. Vean.
y nos va a dar un total de 9 puntos. Ya no digo que lo tejen y regreso porque ya terminé. Entonces, después cierro con un punto deslizado. Ya rellené la bolita. Entonces, de la vuelta 8 a la 15 voy a tejer punto por punto. Cada vuelta va a tener 9 puntos bajos. Subo con una cadena, cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. ¿Ok? Después de la vuelta 15 ya nada más hay que rematar. ¿Ok? Hacen 2 manitas y regresamos. Vamos a hacer ahora las piernas. Vean. Aquí lo que pasa es que este es el tenis hasta aquí, hasta la vuelta 9. Y luego es el pantalón. Pero esos son los detalles que vamos a ir agregando después. Entonces, vamos a empezar la pierna. La primera pierna sí se remata, la segunda no la rematen, porfa. Entonces, vamos a comenzar con el color cafecito. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena vamos a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y hacemos un punto deslizado. En la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Parece repetitivo las cosas, pero los amigurumis por lo regular se hacen con múltiplos de 6. Si se fijan, todas empezamos así. No solamente yo. Todas empiezan con 6 puntos bajos o con 12, con 24. O sea, es con múltiplos de 6. Por eso, parece repetitivo, ¿ok? Yo sé que yo uso un cuerpo base y de ahí me lanzo. Pero si hacen un conejito, si hacen otro, todo empieza con la base de 6 puntos bajos. O 4 puntos bajos, pero con múltiplos de 8. Pero tienen que ser como con múltiplos para que les funcione. Ok, en la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento. Ok, un punto bajo, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Ok, ahí está. Un punto bajo y el aumento. Lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena, 2 puntos bajos, ahí están, y un aumento. ¿Ok? Lo vamos a hacer 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. Ahí está, 1, 2 y el aumento. El aumento quiere decir que en un mismo punto se hacen 2 puntos bajos, ¿ok? Por las que son principiantes. Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 5 vamos a tejer punto por punto. Hago la cadena y vean, hago punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso. Y va a quedarme como cazuelita, vamos bien, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 6 vamos a cambiar a color blanco. Vamos a tejer de la vuelta 6 y 7 punto por punto, pero ahora sí tomando el punto completo. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 6 y 7 punto por punto. En la vuelta 8 voy a subir con una cadena y hago 6 disminuciones. 1, 2, 3, 4,
5, 6 y 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y cierro la vuelta. En la vuelta 9 voy a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y una disminución. 3 veces. Y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo. Ah, no es cierto, espérenme. 15 puntos. Lo tejo y regreso. Son 15 puntos. 3, 4. ¿Ok? Y regreso. En la vuelta 10 a la 18 vamos a tejer punto por punto. Son 15 puntos en cada vuelta. ¿Ok? Vamos a llegar a la vuelta 18. Si es tu primer piernita, sí la puedes rematar. La segunda pierna no la rematen, porfa, para poderlas unir. Entonces, tejo de la 10 a la 18 y me va a quedar así, ¿ok? Esta es mi primer piernita y la rematé. La segunda no la remato, la termino, rellénenla y regreso. Ok, en la vuelta 20 vamos a hacer 10 puntos, no es 19, perdónenme, vamos a unir en la vuelta 19. Tejemos 10 puntos bajos. Ok, ya tengo las dos piernitas. Y en la vuelta 19, ven que les dije que no remataran la piernita. Vamos a unirlas. Entonces tejo 10 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tejo 3 cadenas. Y paro las piernitas hacia una a la otra y calculo y clavo. Y tejo 15 puntos bajos que son los de la pierna. 2, 3, 4. Ya terminé los 15 puntos de la pierna y entonces aquí donde están las cadenas voy a tejer 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. ¿Ok? Y tejo los 5 puntos restantes de la otra pierna. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Entonces, en la vuelta 20 voy a hacer los mismos 10 puntos bajos de la vez anterior. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Luego, vamos a tejer 3 puntos bajos en las 3 cadenas que habíamos hecho antes. Ahora es por la parte de enfrente. Y vean, ahí están, 3 puntos bajos en las 3 cadenas. Luego tejo otra vez los 15 puntos bajos de la otra pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
10, 11, 12, 13, 14, 15. Y hago 3 puntos bajos de las 3 cadenas que yo ya había tejido, de los 3 puntos bajos que había tejido, 2 y 3. Y luego tejo 5 puntos bajos de la pierna que falta, 2, 3, 4 y 5. Y cierro la vuelta y me da un total de 36 puntos bajos. En la vuelta 21 y 22 vamos a tejer punto por punto. Ahora sí ya no hay pierde. Tejemos 36 puntos bajos en cada vuelta. Subo con una cadena, cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 23 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y una disminución. Lo tejo y regreso. De la vuelta 24 a la 27 vamos a tejer punto por punto. No hay pierde, lo tejo y regreso. ¿Ok? Son 30 puntos bajos en cada vuelta. En la vuelta 28 voy a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. 2, 3 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 29 a la 31 vamos a tejer punto por punto. ¿Ok? 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. En la vuelta 32 vamos a unir los bracitos. Vamos a tejer 2 puntos bajos y clavo atravesando los dos lados del brazo y uno con 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4. Y aquí tejo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y agarro el otro bracito, lo parto a la mitad y empiezo otra vez. 1, 2, 3, 4. Y tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la vuelta 33 voy a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos bajos. Lo tejo
y regreso. ¿Ok? 2 y la disminución. Ok, en la vuelta 34 vamos a hacer esto. 3 puntos bajos, 1, 2, 3, una disminución, un punto bajo, 2 disminuciones, va 1, van 2, un punto bajo, una disminución y 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Y me da un total de 13 puntos. ¿Ok? Vayan rellenando para que les quede bien. Luego, en la vuelta 35, voy a tejer, voy a cambiar el color y regreso. Ok, pongo el color carne y subo. Entonces, voy a tejer en la vuelta 35, 5 puntos bajos. 2, 3, 4, bueno, déjenlo, clavo y regreso. 4, 5, una disminución, luego tejo 6 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Vean. En la vuelta 36 voy a hacer punto por punto. Son 12 puntos bajos. Los tejo y regreso. En la vuelta 37 vamos a hacer un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos va a dar un total de 24 puntos. Ok, los tejo y regreso. ¿Sale? Vean. Ahí está. Ok, en la vuelta 38 voy a hacer un punto bajo, un aumento, 12 veces. Y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. Un punto bajo, un aumento. Y vean. ¿Sale? En la vuelta 39 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 4, 5 y el aumento. En la vuelta 40 voy a hacer 6 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 6. Y hago un aumento. 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. De la vuelta 41 a la 51 vamos a tejer punto por punto.
Son 48 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejes y regresamos, ¿ok? Vamos a tejerlo. Yo voy a marcar esta vuelta porque siempre me hago bolas. Entonces, lo vamos a tejer y regreso, ¿sale? De la 41 a la 51, punto por punto, subo con una cadena, cierro con un punto deslizado. En la vuelta 52, sí, vamos a tejer 6 puntos bajos, 3, 5, 6 y una disminución. 6 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. 3, 4, 5, 6 y la disminución. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 53 vamos a hacer 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. 3, 4, 5 y una disminución. Ok, lo tejo y regreso. En la vuelta 54 vamos a tejer 4 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. 3, 4 y la disminución. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 55 vamos a tejer 3 puntos bajos, 2, 3 y una disminución. Lo tejo 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. 3 y la disminución. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, miren, vamos a cortar un pedacito de madera y lo voy a introducir. Si es para un niño pequeño, les sugiero que le pongan una tira de silicón para silicón caliente. Eso me dio el tip una chica de las que nos siguen, de las que me siguen, y entonces me hizo buena idea. Entonces, yo ahorita no tengo por el momento, entonces yo le pongo el palito. En la vuelta 56 vamos a hacer 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 57 voy a tejer un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos va a dar un total de 12 puntos. Lo tejo, sigo rellenando y regreso. Tiene que quedar durita la cabeza, ¿ok? En la vuelta 58, que es la última, voy a hacer 6 disminuciones. ¿Ok? Va 1, 2, 3, las tejo y regreso. Van a dejar bastante estambre cuando rematen para cerrar el circulito, ¿ok? Entonces lo termino, remato y lo uno, ¿ok? ¿Ok? Miren, ya terminamos el cuerpo, ¿no? Entonces, aquí llevo un cinturoncito en color blanco. Y aquí vamos a hacerle unas tiritas para que se vea entre el tenis y el
pantalón. Pero eso lo vamos a hacer al último. Entonces, ahorita vamos a usar el color negro para hacer el cabello. Vamos a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. En la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Los tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a hacer un punto bajo, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 18 puntos. Los tejo y regreso. Un punto, un aumento y regreso. En la vuelta 4 voy a hacer 2 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 24 puntos. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 5 vamos a hacer 3 puntos bajos, 2, 3 y un aumento. 3 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y un aumento. 6 veces y nos va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. 4 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4 y 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. 4, 5 y el aumento. En la vuelta 8 voy a hacer 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 puntos bajos, un aumento. 2, 3, 4, 5, 6 y el aumento. Siempre se me pasa, pero sí me doy cuenta. Entonces, 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y nos va a dar un total de 48 puntos. Los tejo y regreso. Ok, de la vuelta 9 a la 18 es punto por punto. Ok, punto por punto son 48 puntos bajos en cada vuelta. Cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, ya quedó el muñequito. Entonces, no lo he pegado. Lo pegamos con silicón, pero voy a hacer la chamarrita. Ok, va a ser en tono amarillo y vamos a comenzar. Vamos a tejer 22 cadenas más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 más una. Vamos a necesitar marcadores. Ok. Ay, me clavé la aguja. A ver, ahí está. Ok, entonces, vamos a tejer, a partir de la segunda cadena, voy a tejer 3 puntos bajos. 1,
2, 3 y un aumento. ¿Ok? Y pongo un marcador en medio del aumento. Luego tejo otra vez 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y un aumento. Y otra vez pongo el marcador en medio del aumento. Luego tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y un aumento. Y pongo un marcador en medio del aumento. ¿Ok? Luego es 1, 2, 3 y un aumento. ¿Ok? Cierro, marco con un en medio del aumento y tejo 3 puntos bajos. 1, 2 y 3. Y ya quedó. ¿Ok? Ahora, en la segunda vuelta de la segunda a la vuelta 6, vamos a tejer punto por punto, pero en donde están las marcas voy a hacer un aumento. Hago el aumento, subo el marcador y lo pongo en medio del aumento. Y sigo tejiendo punto por punto hasta encontrar la otra marca. ¿Ok? Y aquí en la marca es un aumento. Agarro la pincita y otra vez la marco en medio del aumento. Y así lo hago durante todas las vueltas y en cada marca. Entonces de la vuelta 2 a la 6 lo tejo así y regreso. ¿Sale? No tiene caso que lo pongan todo el video porque si no se va a hacer muy largo y no va, y tarda mucho en subir. En esta marca voy a hacer un aumento más y agarro la marca y lo subo a la parte de en medio del aumento. ¿Ok? Y así. Entonces lo tejo y regreso de la vuelta 2 a la 6. Ok, en la vuelta 7 vamos a hacer esto. Cada vuelta la estoy subiendo con una cadena, ¿eh? Llego hasta donde está la marca, con punto por punto. Llegué. Entonces, quito la marca. Vean cómo lo hago. Me voy a la otra marca y hago un punto bajo. ¿Ok? Y otra vez, me voy hasta la otra marca. Punto por punto. ¿Ok? Así. Muy bien. Y entonces, llegué a la marca, quito la marca y vean. Así como lo estoy agarrando, me voy a la otra marca. ¿Ok? Y lo hago punto por punto. ¿Sale? Ahora, vean, ya quedaron las manguitas. Entonces, en la vuelta 8 a la 12, ¿será la 12? Sí, a la vuelta 12 vamos a tejer punto por punto.
¿sí? No hay pierde. El mismo tejido ya nos va indicando porque ya brincamos esta manga. Vean. Entonces, lo tejo de la vuelta 8 a la... Espérenme, a la 12. Yo creo que sí. Si no, ¿saben qué? Vamos a hacerlo a la vuelta 10. De la 8 a la 10 lo voy a tejer porque parece bolerito y que no es chamarra hasta abajo, sino es un bolerito. Entonces lo tejo hasta la vuelta 10 y si vemos que hace falta le sigo tejiendo, pero si no, mejor lo dejamos de la vuelta 8 a la 10. ¿Sale? Lo tejo y regreso. Ok, miren, así quedó en la vuelta 10. Entonces, vamos a dejarlo en la vuelta 10. Voy a rematar. Ahí está. Vamos a rematar. Entonces, voy a jalar el estambre aquí. Si ven que se desapareció el sol, es que ya es tarde, entonces está ocultándose el sol. Ok. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer una orejita, que es una cadena sin soltar las puntas. Y queda así. Y voy a clavar en esta parte, en este hoyito. Y vamos a contar. Jalo, hago una cadena y ahí mismo hago un punto bajo. Va 1, 2 en el siguiente hoyito, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y voy a tejer 4 vueltas más. Subo con una cadena y tejo 13 puntos bajos. 4 vueltas más y regreso. ¿Ok? ¿Ok? Miren, ya la terminé y vamos a medir. Ahí está. ¿Ok? Entonces, hacemos el otro lado igual. Ay, perdónenme, es que me da mucha ansia, que me queda muy chiquitito y se ve tierno. Entonces, lo tejo del otro lado, igual, y regreso. ¿Ok? Miren, así quedó la chamarrita. Entonces, hacemos lo mismo del otro lado y voy a regresar. ¿Ok? Voy a poner los ojitos. Por lo regular siempre coincido en que es entre la vuelta 46 y 47. Entonces, los voy a poner. Ahí está. Con el silicón líquido. Ahí. Estoy buscando la foto. Es una foto real de él, ¿eh? O sea, no crean que estoy haciendo lo de la copia de un amigurumi. No, o sea, tengo la foto de él, pero es que no puedo ponerla porque me van a sancionar y entonces no quiero. Entonces, ya quedó. Y vamos con el estambre negro. Ah, espérenme. Voy a hacer la nariz. ¿Me alcanzará? Yo creo que sí. Voy a hacer la nariz con un estambre
Aquí está. Con una estambre, abuelita. Tiene otro tono. Entonces, por eso lo uso, miren. Entonces, veo los dos botones y agarro la parte de en medio. Espérenme. Aquí. Hago el nudo, lo escondo y paso 2 veces de forma horizontal. Así. Va una y van 2. ¿Ok? Y de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, pero todo hacia el mismo lado, voy a rellenar, voy a abrazar las 2 tiritas. Vean. ¿Ok? Espérenme que... Así. Remato ya cuando vaya a llegar a la orilla, clavo y lo mando a otro lado. Y vamos a cortar. ¿Ok? Ahora, antes de las cejas voy a hacer el bigote. El bigote lo vamos a hacer con estambre negro y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas más una. En la segunda cadena voy a tejer un punto bajo y luego me sigo con 2 puntos bajos más. Luego hago un aumento. Espérenme que no veo. Ahí está. Y luego tejo 3 puntos bajos más. Va 1, 2 y 3. Y remato. Corto poco estambre y vamos a rematar. Yo hago un amarre aquí pequeño, pero si no quieren, o sea, nada más escondan las tiritas y con eso. Entonces, voy a cortar y vamos a hacer esto. Ven que hice que el del medio fuera un aumento. Ese va a quedar así y vean. ¿Ok? Lo vamos a pegar con silicón frío. Y lo pego debajo de la nariz. ¿Ok? Y ya quedó. Ay, es que me da risa. ¿Ok? Ahí está. Y vamos a cortar un pedacito de estambre negro para hacer las cejas. Ok. Déjenme ver la foto. Y vamos a hacer sus cejas. A ver, aquí está. Aquí. Entonces, la abarco un poquito afuera del ojo. Vean. Ok. Sí, aquí. Y vean. Esto sí es al tanteo. Vayan haciéndolo al tanteo y vean, jalo para esconder. Y entonces trato de que caiga en el mismo lugar y hago esto. Y busco la ceja del mismo nivel que la otra. Y vean. ¿Ok? Y entonces la mando a otro lado. Ya quedó. Si quieren hacerle la boquita, va a ser aquí.
en esta parte, abajo del bigote. Yo en mi caso no le voy a hacer boquita porque los amigurumis, según yo, no tienen boquita. Ahora, voy por el fieltro rojo. Voy a cortar 2 tiritas de aproximadamente 9 centímetros de largo y medio centímetro de ancho. Entonces, las voy a pegar. Ay, se me olvida que tapé el silicón líquido. Y vean. Así. Y lo pego en un costado, pero lo voy a hacer desde la cintura para abajo. ¿Por qué? Porque no llega hasta abajo. La tirita no llega hasta abajo. ¿Ok? Ahí está. Y hago esto. Busco que sea la misma altura. Más o menos por aquí. Y lo pego. ¿Ok? Con el estambre negro voy a cortar otro pedazo porque este está muy corto. Voy a cortar otro pedazo, es que ya ver lo que me quedó del estambre. Espérenme. Ahí. Y vamos a hacer las líneas de los tenis. ¿Ok? Entonces, vean. Hice un nudo. Bueno, de hecho, tengo que hacerlo más grande. Y aquí. De aquí para el frente. Tengo que hacer las líneas. Tengo que hacer 3 líneas. Entonces, esperen. Dejo, jalo. Y me brinco un punto. Y aquí le calculo acá. Y también lo brinco una línea. Y aquí también. Me voy al otro lado. Fíjense. Así. Vean. Entonces, ahora lo hago así. Veo en qué línea lo hice. Y es aquí. Pero esta vez me voy hacia atrás, hacia el talón. La línea. Y brinco el punto. Y otra vez. Entonces, aquí lo voy a rematar. Vean, clavo y mando a algún lado. ¿Ok? Y hago lo mismo en el otro lado del tenis. Y vean, ya quedó. ¿Ok? Ok. Aquí en la vuelta 7, 8. Pasando la 8 y 9, vamos a hacer esto. Voy a pasar 2 puntos bajos con el estambre blanco. ¿Ok? Y se preguntarán por qué. Entonces, voy a hacer esto. Voy a cortar a la misma altura. Entonces, voy a fingir que es la agujeta que amarra los tenis. ¿Ok? A ver. Ahí está. Y lo hago del mismo lado. Del otro lado, perdónenme. Paso 2.
Ahí está. Y entonces, así, corto y hago el nudo. ¿Ok? Ahora, ahí está. Jalo un poquito, jalo otro poquito y ya quedó. Vean, ya están los tenis del muñequito. ¿Qué nos falta? El cinturón. El cinturón voy a tejer con el color blanco. Voy a tejer 35 cadenas, más una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Las tejo y regreso. Ok. Vamos a hacer... Ay, espérenme, dejen que pegue bien esto. Vamos a hacer a partir de la segunda cadena puro punto bajo. Son 35 puntos bajos. Los tejo y regreso. ¿Ok? Ese es el cinturón. Lo tejo y regreso. Ok. Ya rematé. Y entonces yo voy a hacer igual que el bigote, un nudito aquí. Pueden no hacerlo y siento que no va a pasar nada, pero quiero mejor afianzar las cosas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Déjenme ver la foto. Y voy a hacer el cinturón. Y vean. Y lo voy a pegar con silicón. ¿Sale? Entonces, va así. Y está el cinturón. ¿Ok? Entonces lo pego y regreso. Ok, miren, voy a hacerle orejas porque se ve mejor. Entonces, vamos a hacer la otra oreja. Es un anillo mágico o 3 cadenas. Y en la tercera cadena voy a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a rematar, pero voy a dejar estambre para coser y remato. ¿Ok? Entonces, voy a ensartar la aguja. Es que el silicón se pega al barniz de las uñas. Ok. Y vean, casi por debajo de los ojos voy a unir la oreja. Un pellizquito aquí. Atravieso la oreja. Y la trato de cubrir, de unir a la cara. Y entonces hago esto. A ver si así se ve. Y estoy escondiendo el hilito que está ahí. Y hasta que llegue a la otra orillita. Ahí está. Y voy a rematar. Este ahorita lo corto. Remato.
lo clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y vean. Y corto esto. Y ya quedó. Ok, ya quedó. Vean. Me quedó de 25 centímetros. Espero que les haya gustado. Que compartan. Suscríbanse. Y vean los tenis. El bigote. Está sencillito, pero espero que les haya gustado. No olviden dejarme un bonito comentario. Una manita arriba. Eso ayuda muchísimo a mi canal y que me empiece a recomendar YouTube. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente tutorial. Felices tejidos. Bye.